Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, un poco tarde por la cadena, pero bueno, aquí estamos y vamos a tocar un tema realmente importante en los últimos días. Bueno, siempre es importante, un tema, digamos, que interesa mucho a gran parte de la población, pero también es un tema, digamos, que es fundamental en lo que son la situación del país, digamos, porque es un reflejo de la situación del país, nuestro sistema de pensiones. Ese es el tema de esta noche. Vamos a hablar de las reformas que han habido, algunas reformas interesantes que es de analizar. Vamos a hablar cómo está el sistema de pensiones en este momento, porque obviamente la pandemia ha afectado a todos. Presento esta noche al director ejecutivo de Asafondos, René Novelino. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, gracias. Placer tenerte por acá. Vamos a saludar a quien hace posible también este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, tengo que preguntarte cómo está la salud del sistema de pensiones, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, que la salud del país por la pandemia no está muy bien, no está muy buena. Se piensa, digamos, que tiene que haber afectado el sistema de pensiones, hemos afectado todo el sistema económico del país. ¿Cómo está el sistema de pensiones? Bueno, yo te podría contestar en una palabra: sólido, funcionando, cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones que establece la ley, precisamente porque sabemos lo difícil que ha sido la situación desde que comenzó este periodo especial. Sí, se tomaron las previsiones necesarias porque se sabía que desde el momento que se establece una cuarentena y que mucha gente iba a dejar de trabajar y por tanto iba a dejar de cotizar. Correcto. Y la preocupación principal nuestra era garantizar de que el dinero que se destina para pagar las pensiones de nuestros cerca de 95,000 pensionados, más la responsabilidad que tenemos por mandato de ley de la compra para financiar las pensiones de los pensionados del ICE y el INPEP, que son otras 95,000 personas, era una prioridad absoluta. Y en ese sentido se hicieron escenarios tratando de identificar hasta dónde podía llegar la crisis. Y nos fuimos afortunadamente bastante más allá, siendo más conservadores de lo que efectivamente pasó. No quiero minimizar, pues, para cientos de miles de trabajadores este ha sido un periodo difícil, yo creo para todos, pero en términos de cotizantes, Nacho, como para que los amigos televidentes tengan una referencia, en febrero, que fue, digamos, el último mes normal de operaciones en el país, cotizaron un poco menos de 750,000 trabajadores. Y en el punto más duro de la pandemia se llegaron a perder casi 100,000 cotizantes de esos 750,000. Entonces... ¿eso fue por julio, agosto? Entre junio y julio de este año, el número se redujo, para hablar en términos redondos, en cerca de 100,000 personas. 100,000 personas. ¿Y después se recobró algo? Afortunadamente sí, cuando la economía empieza a reabrir a partir del 16 de junio de forma muy gradual. Por voluntad de la gente. Comparando julio contra junio ya vimos una mejora, y el último dato que tenemos ahorita es que ya se recuperaron alrededor de 35,000 o 40,000 de esos empleos, Nacho. Es decir, siempre estamos abajo con un número que es como 65,000 personas menos que en febrero de este año, pero afortunadamente la tendencia que se estaba mostrando en los primeros meses de la cuarentena, y que era lógico
con toda la actividad prácticamente detenida, ya ha habido una recuperación. Entonces, como se hicieron las previsiones y se cuenta con los recursos para respaldar el pago de las pensiones, incluso por decisión propia de las administradoras de fondos de pensiones, y esto fue avalado por la superintendencia, se anticiparon los pagos. Es decir, las fechas de pago de las pensiones están normadas e incluso se decidió anticiparlas precisamente. ¿Se pagaron antes? Se pagaron antes para ayudar a la economía familiar, sabiendo de que era un momento bien difícil y bien particular. Entonces, en ese sentido, pues resumo, la palabra es sólido, ha estado funcionando. Obviamente han habido retos, Nacho, que ha obligado no solo a nuestra industria, sino que pues prácticamente a todos a adaptarnos a una nueva realidad. Y como la necesidad dicen que es la madre de todas las ciencias, sí, ¿no? En tiempo récord se han desarrollado canales alternativos de atención, porque mucha de la población que nosotros atendemos es población adulta mayor, que precisamente es población de riesgo, y eso dio pie, y afortunadamente también hubo normas temporales que fueron aprobadas por el Banco Central y disposiciones de la Superintendencia del Sistema Financiero, que han permitido que se abran canales alternativos de atención utilizando la tecnología. Y nosotros esperamos que estamos hablando de a través del Internet. Exactamente, ya. ¿Verdad? Teléfono, Internet. Ya. Y, incluido con gente mayor que a lo mejor no tiene mucho conocimiento. Ese es como un reto, ¿verdad? Porque a veces la gente mayor no está como muy familiarizada con toda la tecnología, pero afortunadamente los grupos familiares también sirven de apoyo, y a veces los nietos le dicen, mira, así lo vas a hacer, y la gente obviamente rápidamente agarra el hilo de esto, y nos sentimos como muy satisfechos de la utilización de los canales electrónicos, que ha permitido que la gente poner los servicios al alcance de la gente de una forma más fácil que antes. Ok, René, bueno, yo creo que esta pandemia puso, digamos, midió, digamos, el peso y la efectividad del sistema, ¿no? Sí. Finalmente. Ahora, solo por curiosidad, ¿cuál era tu estado más negativo cuando tuviste que trabajar los posibles estadios que se podían dar? Bien, bueno, en un escenario habíamos considerado que podían perder el empleo entre 200 y 250 mil personas. Que no significa que a lo mejor se han perdido más de 100.000 personas en todo el país. Aquí estamos hablando, digamos, del segmento poblacional. A nivel del sector informal. Quizás más estable dentro de la inestabilidad de nuestro empleo en el país. Exacto. Esta es una visión parcial de la realidad. No dudo que si tuviéramos acceso a estadísticas más completas de trabajadores por cuenta propia que no cotizan, y del sector informal, las cifras hubieran sido mucho más altas. Estamos hablando de empleados del sector formal, y perder 100.000 empleos, pues sí, son números mayores que no habíamos visto en 20 y pico de años de funcionamiento del sistema. Ahora, esta pérdida de 100.000 empleos temporalmente, hoy día 60 y tantos mil, ¿repercute en el sistema o en lo que la gente recibe, en lo que se llama, digamos, la rentabilidad? No. Recordemos no repercute. No repercute en la rentabilidad. Ya voy a explicar. Hubo retos propios de la rentabilidad que podemos tocar. Pero al señor que va a buscar su pensión no le repercute. No le afecta en absoluto. Es más, como te digo, se hizo el esfuerzo por anticipar la fecha de pago de pensión, y en términos de ahorro, el sistema está diseñado, Nacho, en que cada persona ahorra en su cuenta individual. Por tanto, ciertamente nos preocupamos por esas 100.000 personas que no cotizaron durante algún tiempo, que van a tener una afectación personal porque no llegó dinero a su cuenta, pero eso no implica que haya afectación a otros que
gracias a Dios, mantuvieron su empleo, O sea, y que por tanto se mantuvieron personal. cotizando. Ese es un reto personal. Afectado fue el que perdió el empleo por una determinada cantidad de tiempo. Exactamente. Ahora, como sistema, nosotros, por supuesto, tenemos que ver el flujo que se recibe de recaudación de cotizaciones totales para ir administrando el dinero que se va a invertir y qué monto de dinero se deja disponible para el pago de las pensiones. Okay. Obviamente, si se reduce el número de personas que cotiza, también se reduce el volumen total de dinero que entra al sistema. Pero eso se previó, se hicieron esos escenarios y se tomaron las medidas preventivas desde el inicio de la cuarentena para que aún en el caso de que la pérdida de empleo formal hubiera sido mayor, siempre guardar el dinero para honrar el pago de las pensiones, que estamos claros de que es una prioridad absoluta sobre el tema de inversiones en un contexto de emergencia. En las inversiones que hace el AFP, que están determinadas por ley, ¿hubo afectación tomando en cuenta que el mercado financiero mundial estaba afectado? Sí, hubo una afectación porque no solo en El Salvador la pandemia es global, y la afectación en los mercados financieros fue también de carácter global. Hubo un periodo al inicio de la pandemia, Nacho, en la cual esa crisis internacional de confianza hizo que los bonos que emite el Estado de El Salvador y los que emiten diferentes países del mundo reflejaran caídas bien fuertes en el periodo inicial de la crisis, cuando todo el mundo estaba especulando de qué tanto iba a afectar la economía mundial. Y eso, por supuesto, afectó puntualmente a los fondos de pensiones y la rentabilidad en ese momento. Pero afortunadamente hubo un efecto rebote relativamente rápido y eso tuvo una duración bastante limitada, y por eso te puedo comentar que afortunadamente tampoco a nivel de rentabilidad va a haber una afectación significativa. Fue como muy puntual el impacto. Voy a ir al corte. Tengo que preguntarte, digamos, por los chambres que andan por ahí, digamos, en redes sociales, de que están quebradas las AFP, etcétera. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, a ver, vamos a los memes, porque, pero no son muy, ahí me parece un poco extraño porque es una página de estas, digamos, que tienen nombre genérico y que no se sabe quién lo escribe, ¿Quién está detrás? Tuvo varias publicaciones señalando de que había una inestabilidad en el sistema de pensiones y que las AFP estaban quebradas. Sí, nosotros las vimos recientemente. Cada AFP, cuando salieron esas publicaciones, hicieron las aclaraciones pertinentes. También como Asafondos hemos sacado un comunicado en ese mismo sentido. Pero francamente, a nosotros lo que nos parece es que desafortunadamente se hacen uso de cuentas anónimas para desacreditar y que se pierda confianza en el sistema, porque son afirmaciones que no se sostienen pero ni 30 segundos, ¿verdad? Cualquiera que quiera tener información fidedigna sobre la situación financiera de las AFP puede consultar no solo directamente en las AFP, sino que también en la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero, que es la entidad que supervisa a todos los que participamos, bancos, aseguradoras, AFP, etcétera, 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 a quienes se les remite la información financiera de estas entidades y la publica en su sitio web. Los sistemas de información por mandato de ley de las AFP se encuentran en línea con la Superintendencia del Sistema Financiero
y estamos obligados a darles a ellos toda la información que requieran sobre la situación patrimonial de la empresa. Son empresas, Nacho, que tienen de las mejores calificaciones de riesgo que puede tener una empresa en nuestro país, que tienen sobradamente los recursos patrimoniales que la ley exige para operar como tal, y que en todo momento cumplimos con la legislación. Y creo que tuviste invitado al superintendente del por eso te sistema preguntaba también lo financiero, mismo, sí. que también lo mencionó. Negó que hubiera... Lo negó. Y ciertamente tú crees que una entidad como la superintendencia no va a señalar públicamente una situación tan grave como la que plantea ese anónimo. Entonces, ¿por qué crees tú que se da ese anónimo? No sé. ¿Hay alguien con interés de perjudicar el sistema, de crear desconfianza? No sé. Digamos, la razón exacta desafortunadamente no la conozco, pero ciertamente uno puede pensar de que lo que se busca es que se pierda confianza en el funcionamiento del sistema y que la gente entre como en una suerte de pánico y que crea de que está en riesgo el pago de sus pensiones. Ahora, las AFP son administradoras. Sí. A lo mejor se refieren al fondo de pensiones. ¿Ya? Son empresas administradoras. Correcto. Que tienen una ley del Estado y que tienen que regirse por eso. Nada más. Administran el dinero. Administran y tienen que tratar, digamos, de darle mayor rentabilidad a ese dinero. Correcto. Pero la vez pasada también hubo esto, digamos, de que a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no le pedimos, nos sacamos el dinero de la AFP para sí, poder claro. vivir en la pandemia? Sí. Y el ministro de Hacienda dijo, no, porque no está. No está el dinero, No solo está el está el dinero. 1%. Y eso creó también, digamos, mucha desinformación y mucho ruido. mucho rumor. Sí. Ya. Explícanos eso, digamos, porque lo entendamos todo. Claro. ¿Por qué esa respuesta del ministro y cómo opera la liquidez del dinero? Ok, me parece súper buena tu pregunta. Quizás para explicarle a los amigos televidentes, como tú bien decís, las AFP son administradoras. Sí. El dinero que administran es el ahorro para pensiones de más de 2 millones de salvadoreños, ¿ya? Pero ese dinero se administra de forma separada al funcionamiento de la sociedad anónima como tal. AFP. ¿Verdad? La AFP tiene sus propios estados financieros, tiene solidez como administradora, que es lo que te estaba mencionando, y aún en el caso en que tuviera problemas una AFP, como sucedió hace muchos años, Sí, claro. en El Salvador, si tú te recordás y los amigos Pero eso fue al televidentes inicio, se recuerdan, al inicio del sistema. pero lo estoy señalando Sí. porque aun cuando en ese caso una AFP salió del mercado, ninguna de las personas que estaban afiliadas a esa AFP perdió un centavo, aun cuando la AFP desapareció. Porque la ley... Porque la ley plantea que son patrimonios separados, ¿ya? Y que si la sociedad anónima por X o Y razón desaparece, los recursos de los trabajadores que administra se dan en administración a otra AFP, que es lo que sucedió hace 20 y pico de años. Ahora, en el momento actual, y para seguir con la explicación, la AFP tiene sus propios estados financieros. El fondo de pensiones que administra, que es la suma de los recursos que tenemos tú, yo y los amigos televidentes, ese fondo de pensiones tiene su propia contabilidad, ¿ya? Y ahorita los fondos de pensiones en El Salvador, el ahorro de los trabajadores suma alrededor de 12,000 millones de dólares. Como para que los amigos tengan una referencia. 12,000 millones. 12,000 millones de dólares. Los depósitos bancarios en El Salvador... Perdón, hace un par de años, años atrás, se hablaba de 8,000 millones de dólares. 9,000 millones. ¿Tanto ha subido?
Suben 800, 900 millones de dólares cada año, Nacho. ¿Por nuevos cotizantes o por nuevos cotizantes más la generación de rendimientos, de ganancias, intereses. Ok. ¿Verdad? Entonces, esos fondos pertenecen, vuelvo a insistir, a 2 millones de personas. Y el fin único de ese dinero es respaldar el pago de las pensiones de estas personas. Pero entonces la respuesta de muchos fue, es que lo tiene el gobierno, el dinero. Lo tomó el gobierno. Y el gobierno a saber qué. A saber que lo ha hecho, y también esa declaración del exministro respecto al famoso 1%, yo creo de que es importante aclararla, dado que ahorita estamos en oportunidad de hacerlo. Estamos hablando del exministro de Hacienda. Exacto. Vuelvo y repito, los ahorros son 12,000 millones de dólares, pero estos ahorros se van a usar a manera individual cuando la persona cumpla los requisitos para pensionarse. Entonces, en el sistema tenemos personas que ahorita tienen 20 años, otros 30, otros 40, otros 50, otros 60 años. Por tanto, no todo el mundo necesita tener el dinero disponible hoy, sino de que la ley lo que manda es para las personas que están todavía en su fase activa de trabajo, la forma de generarles rendimientos y de que ese dinero se incremente en el tiempo es invirtiendo ese dinero, y la función de la AFP es, en representación de los dueños del dinero, invertirlo de forma tal que le genere ganancias a los dueños del dinero, y las aportaciones que haces de tu sueldo, más esos rendimientos que te sirvan de capital para el pago de tu pensión. Ese es el funcionamiento. Entonces, la AFP no tiene que tener una bóveda con esos 12,000 millones de dólares en billetes, porque eso sería en contra del beneficio del mismo trabajador, sino que ese dinero se encuentra invertido. Tiene que trabajarse para que dé rédito. Se pone a trabajar. Y ese dinero se pone a trabajar invirtiéndolo en títulos que emite el Estado de El Salvador, emiten otros emisores de títulos valores privados, bancos o compañías. Y los únicos que realmente necesitan que la AFP tenga efectivo disponible para pagar son las personas que ya se encuentran pensionadas, Nacho. Entonces, antes en el programa había mencionado, tenemos 95,000 pensionados, pero tenemos más de 2 millones de afiliados. Por tanto, para la mayoría de nuestros afiliados, el dinero no tiene por qué estar guardado en una bóveda, sino que tiene que estar invertido. Cuando el ministro mencionó que solo el 1% se encontraba disponible, se estaba refiriendo al dinero que se mantiene en cuentas bancarias para hacer efectivo el pago de las pensiones del grupo de personas que ahorita necesitan que nosotros tengamos liquidez. Pero no significa que el 99% del resto del dinero no existe, sino que se encuentra invertido para generarle rendimientos a los dueños del dinero. Cuando se plantea de que el sistema está quebrado, y si no se refirieran a la AFP, sino que se refirieran al fondo de pensiones, yo no veo tampoco cómo se podría sostener ese tipo de afirmaciones si nuevamente es público y puede las personas saber que dónde están invertidos esos 12,000 millones de dólares, cuánto en el Estado, cuánto en el emisor X, cuánto en el Y, cuánto en el Z, de forma pormenorizada, porque esa es información pública. Y si el afiliado quiere todos los días ir a una AFP a pedir esa información, está obligada la AFP a dársela. ¿Son inversiones seguras? Son inversiones seguras porque nosotros nos regimos por un marco legal que es sumamente estricto, porque se trata de un ahorro de carácter obligatorio, Nacho. Las AFP, aunque son las administradoras, en realidad tienen un marco de acción que la ley les establece. La ley dice, miren, ustedes pueden invertir en esto y esto. Y también nos dice, de eso que puedes invertir, hasta un determinado porcentaje vas a invertir en este tipo de instrumento, en este otro porcentaje, y así sucesivamente, de tal suerte de que se garantice una diversificación adecuada. Por otro lado, también la misma ley establece
que para ser sujeto de inversión, un instrumento que se negocia en el mercado, tiene que contar como mínimo con 2 calificaciones de riesgo y tener una calificación no menor de nivel A en este alto, alto, de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque al final se tiene que garantizar que ese dinero esté disponible cuando el televidente cumple los requisitos para pensionarse. Ok, vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Dispone de tus remesas familiares las 24 horas del día por medio de Fede Móvil y Fede Banking del Sistema Fede Crédito. Es fácil y rápido. Porque mi tiempo es importante, con la app Fede Móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fede Móvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, y siempre se ha dicho que el sistema de pensiones es un sistema que es reformable y que de alguna forma debe reformarse cada cierto tiempo para irlo acomodando o mejorando en la medida, digamos, que porque también hay factores que cambian a nivel país, ¿no? A nivel población y todas las cosas. El año 2017 se hizo una reforma y hoy está planteado, se ha planteado en la Asamblea una comisión de estudio de una nueva reforma que ha sacado algunas cosas ya, o por lo menos de ahí han emanado algunas cosas, digamos pequeñas pero significativas que es importante analizar. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa esta semana o el último día de la semana pasada, estableció dos cosas, digamos, que no estaban en la ley. Una es la devolución de los fondos cotizados a aquellos salvadoreños que radican en el exterior, pero que radiquen, digamos, formalmente. ¿ya? Sí, de forma permanente. De forma permanente, no digamos que van por 1 año o 2 años, sino que radiquen permanentemente en el exterior, o aquellas personas que tienen enfermedades terminales y que puedan retirar los fondos. Esto se podía hacer, solo se cambió digamos, el requisito para poder hacer esta evolución. Pero explícanos cómo funciona cada una de estas dos cosas. Digamos, empiezo por la segunda, que es un poquito más corta. Esa es una figura que se incorporó en la ley, en la reforma del 2017. ¿Esto está incorporado en el 2017? Sí, lo de las enfermedades graves se incorporó en el 2017. La propuesta de reforma va en el sentido de agilizar los procesos por la naturaleza del beneficio. Porque parece que antes era una comisión de médicos que tenía que determinar que la persona tenía una enfermedad terminal y que... De hecho, la Comisión Calificadora de Invalidez se le también incorporó esa facultad en la reforma del 2017. Mantiene esa disposición, lo único que plantean es que un médico particular lo puede dictaminar, pero tiene que ser validado siempre por la comisión
y se busca que sean los plazos más cortos posibles, dada la urgencia que pueda tener un afiliado. Entonces, va más en el sentido de hacer más ágil el proceso, ¿verdad? Ahora, a ver, es un tema bastante complicado, pero es bueno ejemplificarlo de alguna forma. Una persona tiene un cáncer. Un cáncer es una enfermedad supuestamente terminal, pero conocemos mucha gente que vive muchos años con un cáncer. E incluso gente que se cura de cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina eso, digamos, en términos estamos hablando, digamos, que esto ya se hace cuando la persona se sabe que no tiene un tratamiento que le pueda dar resultado? Sí, se desarrollaron normas específicas de carácter médico con la que la comisión evalúa efectivamente la probabilidad de sobrevivencia de la persona que lo está solicitando. En algunos casos, eso está pensado precisamente para personas que puedan utilizar ese dinero incluso para financiar su tratamiento, ¿verdad? Sabiendo de que no siempre va a ser exitoso el resultado, pero le da la posibilidad de contar con recursos para luchar contra la enfermedad. ¿Se le devuelve todo lo que tiene en su fondo? Todo lo que tiene en su cuenta está habilitado. Es una decisión personal, ¿verdad? Porque claro, depende de que él no lo es pida. Esa solicitud del afiliado y para serte sincero, no han habido demasiados casos. No sé si es que no hay conocimiento suficiente acerca de la figura, porque es una figura relativamente nueva, y también porque lleva cierto procedimiento de que tiene que ser dictaminado. Certificado, correcto. Ok, en el otro caso, los salvadoreños radicados en el exterior. Mira, esa sí sería una modificación a la ley, porque hasta el momento hay un tratamiento diferenciado entre extranjeros y salvadoreños. Cuando un extranjero trabaja como empleado en El Salvador, está obligado a cotizar al sistema al igual que un salvadoreño. Pero la ley prevé que si esta persona se va definitivamente del país, la AFP, a solicitud del afiliado extranjero, cuando se retira del país definitivamente puede llevarse su plata. Pero en el caso de los salvadoreños que residen fuera del país y que ya no tienen el arraigo que los que estamos acá tenemos, hoy por hoy la ley no hace ninguna diferencia y tienen que esperar a la edad de jubilación para acceder a una jubilación aquí. A una jubilación acá. Pero ellos viven allá. Entonces el planteamiento que se está estudiando en la Asamblea es habilitar a salvadoreños que ya no tienen residencia permanente en El Salvador, sino que residen en el extranjero y que por tanto se debe entender que ya no tienen arraigo y que no van a regresar, a que se les entregara el saldo de su cuenta como se hace con los extranjeros que se retiran del país. ¿Esa persona debe tener residencia legal en otro país? Pues de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, por ahí tendría que ser. Exactamente, porque una persona, residencia legal y permanente. ¿Y por cuánto tiempo? Entre 3 y 5 años, entendía yo que estaban discutiendo en la Comisión de Pensiones si se establecía un plazo. Y yo creo que es importante aquí destacar, Nacho, la diferencia respecto de personas que no tengan un estatus permanente o legal y que en un momento dado regresen al país. Ese tipo de personas para nosotros sería inconveniente habilitarles la devolución de saldo en cuanto que todavía pueden regresar a El Salvador o quizás van a tener que regresar a El Salvador y se quedarían sin protección de seguridad social en el país si se les devuelve. Entonces creo yo de que es importante que sea una medida que esté focalizada en aquellas personas que efectivamente ya tienen su vida, como decimos, su vida hecha afuera y ya no están pensando en si fuera Estados Unidos acá. Hablando, donde está la mayoría de nuestros compatriotas, sería residencia permanente. Exactamente. Permanente. Residencia, que es un estatus legal en Estados Unidos. Es un estatus legal que ya han obtenido la ciudadanía también. ¿Qué pasa con el nacionalizado estadounidense? ¿Cómo se le trata? ¿Como extranjero o se le trata? ¿Cuál de los dos cabe? Fíjate que
esa pregunta ha dado en el clavo porque también me permite aclarar. Sobre el sistema de pensiones hay mitología bastante desarrollada, ¿verdad? Al igual que la griega, sobre pensiones hay mitología propia. Y entonces, referido a salvadoreños que tienen doble nacionalidad, con esta disposición que les comentaba antes de los extranjeros, decían, mira, yo tengo pasaporte estadounidense, pero cuando se afiliaron aquí a la AFP, se afiliaron con su DUI o con su cédula en el 98. Y por tanto en la base de datos aparece registrado con ciudadanía salvadoreña. Y nuestra Constitución permite que nosotros tengamos nacionalidades dobles. Por tanto, podemos ser salvadoreños y americanos o chilenos o tener más de una nacionalidad. Pero cuando llegaba un primer caso como ese, se hizo la consulta a la Superintendencia del Sistema Financiero, decir, bueno, este es un salvadoreño que a la vez es estadounidense. ¿Es o no es extranjero? ¿Le puedo o no le puedo devolver el saldo? Y la respuesta fue no. Esa persona es salvadoreño y tiene otra nacionalidad. Entonces, muchas personas optaron a renunciar a su ciudadanía salvadoreña para solo quedarse con una ciudadanía extranjera y sacar el dinero. Entonces ya cae en la categoría de extranjero y por tanto como extranjero solicitaba la devolución de su dinero por ya no residir en el país. Entonces, esta medida que hoy están impulsando, algunos lo han planteado como que es para evitar que la gente tenga que renunciar a su ciudadanía, como que si se le obliga, cuando realmente siempre ha sido una opción. Porque si tú querés no renunciar a tu nacionalidad, seguís siendo salvadoreño y tu dinero sigue siendo administrado. Correcto. ¿Verdad? Hasta el momento en que la ley lo establece. Sino que por ahí se abrió como una suerte de puerta lateral o trasera para que las personas que querían acceder a su dinero siendo salvadoreños y teniendo una segunda nacionalidad, lo hicieran. Esta reforma, para alguien que ya tiene, aunque no tenga ciudadanía norteamericana, pero tiene un estatus legal permanente allá, y ya no quiere, ni piensa regresar a El Salvador, ni tener pensión en El Salvador, sería quizás un camino más expedito. ¿Verdad? Bueno, vamos al corte. No hay pregunta del público, estamos realmente muy tarde, digamos. La cadena nos tocó absolutamente todo, pero esperamos, digamos, que usted se lo está viendo. Mañana en la mañana, ¿quién me dice la hora? Se retransmite a partir de las 6 de la mañana, me parece el programa. Sí, 6 de la mañana se retransmite el programa, usted lo puede ver completo. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, tenemos más preguntas, no tenemos preguntas, no tenemos preguntas del público, tengo preguntas yo, en relación, digamos, a este sistema de pensiones,
que tenemos, que ya cumple 20 y tantos años, ¿no? 22. 22 años en el país y que obviamente, seguramente habrá más adelante una reforma, ojalá sea una reforma responsable, sólida, digamos, y que a nosotros, los que tenemos, usted y yo, tenemos cotizaciones, se nos respeten, digamos, como una propiedad propia, que no puede ser tocada. A ver, esta comisión está estudiando, está viendo esta reforma, pero también se están hablando de otras reformas. El superintendente habló de digitalizar el sistema, me llamó la atención porque creo que estaba digitalizado, y lo otro dijo que era separar las leyes, porque parece que una misma ley regula el sistema privado y el sistema público. Sí, bueno. No sé qué importancia tendría eso, él le dio bastante importancia. Fíjate que digamos que la lógica que yo entiendo que se siguió en los 90 cuando se dejó integrado es por el hecho de que el sistema de pensiones público cerró sus afiliaciones cuando inició a funcionar el nuevo sistema en el 98. Por tanto, es un sistema que hoy por hoy, 22 años después, ya administra un número de afiliados relativamente pequeño, no tiene reservas propias desde el año 2002, entonces prácticamente hoy mayoritariamente administra planilla de pago de pensiones. Entonces creo que lo del marco legal propio en el contexto de un sistema que ha simplificado su operación en virtud del tiempo que ha pasado, no estoy del todo claro ¿cómo va a ser? Cómo sería, correcto. Sobre la digitalización, es una apuesta que yo creo de que hay que hacer, Nacho, porque aun cuando, te decía en el primer segmento, que la pandemia como que fue un campanazo para todos y de repente obligó, todavía hay mucho procedimiento en que se requiere la presencia de las personas, que se requiere llenar papeles, presentar papeles físicos, porque así está la norma hoy por hoy. Entonces yo creo de que ya mucho de lo que podemos sacar de bueno de la pandemia que hemos vivido es que de repente hemos tenido que aprender de que la tecnología hay que usarla para seguir funcionando aun cuando ya no tengamos la facilidad de ir físicamente a una oficina o de mandar un papel. Y en este caso, la Superintendencia y el Banco Central tienen un rol fundamental. ¿Y tiene que hacerse por ley este cambio? Algunas cosas sí. Otras son de carácter más bien normativo. De norma secundaria, y vemos con mucho optimismo la apertura que ha habido en los últimos meses y que esperamos sinceramente que se pueda profundizar, porque eso acerca los servicios ¿Usted está viendo amigable al financieros. superintendente? Yo lo vi amigable. No sé cómo lo está viendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener ya una primera visita con él y con muy buena impresión, respetando por supuesto los roles que cada uno tiene como supervisor y supervisado, pero creo yo que precisamente trabajando de la mano supervisores y supervisados es como podemos sacar adelante las cosas. Definitivamente. Tengo más preguntas y corto tiempo. A ver, hay una propuesta de reforma en relación a dos propuestas de reforma. Una es sobre la herencia de los fondos. ¿Ya? Tengo entendido que hoy día la ley permite a un hijo heredar los fondos hasta 24 años. ¿Es así? A ver. Y se quiere aumentar. ¿Qué pasa con el fondo de una persona que fallece? Vale, quizás expliquemos eso y de ahí sale la figura de herencia. Ok. El sistema está diseñado para que durante tu vida laboral activa ahorres en esa cuenta que está tu nombre, que debe servir prioritariamente para el pago de tu pensión por vejez cuando tú llegues a la edad y cumples los requisitos respectivos. Pero hay personas que
desafortunadamente fallecen antes de llegar a la edad de jubilación y obviamente aún a los que llegan jubilados llegará el día en que tenemos que ir a dar cuentas al creador. Al creador. ¿Verdad? Entonces la ley lo que plantea es que esa misma cuenta de ahorros que sirve para el pago de la pensión por vejez, en caso de fallecimiento del dueño de la cuenta, se utiliza para pagar pensiones al grupo familiar. Cónyuge o conviviente tienen derecho a pensión. A ver, lo que se hereda es la pensión. No, la herencia es una figura diferente a la pensión. Sí, pero para entenderlo, digamos si fallezco yo, por ejemplo, si tú tengo fondos, mi esposa... Tu esposa no lo recibe como herencia, sino que recibe una mensualidad como una pensión. Recibe mi pensión. Exacto, va a recibir, mi tu pensión. Grupo familiar va a recibir. Si tú tenés esposa, tu esposa va a recibir de por vida una pensión con base a tu cuenta. Correcto. ¿Verdad? Si ella trabajó y tiene su propia pensión, no importa, va a tener las dos pensiones. Como viuda y como si ella trabajadora. Fallece también. Si ella fallece, veamos un grupo familiar. Si vos tenés además hijos, los hijos tienen derecho en la ley, todos hasta los 18 años. Y entre 18 y 24 años, si presentan constancia que se encuentran estudiando. Los hijos a los 24 años pierden el derecho a pensión, ¿ya? Si tú no... O sea, hasta los 24 años. Entonces, si tú fallecieras y fallece y no hay cónyuge, los únicos beneficiarios pudieran ser tus hijos o tu papá o tu mamá si estuvieran vivos. Ok. Entonces, si no hay padre, si no hay madre, si no hay cónyuge y si no hay hijos menores de 24 años y hay dinero en la cuenta, la ley lo que plantea es que el saldo disponible ahí se entregue en herencia a aquellos que un juzgado declare que son los herederos universales de la persona que murió. Ok, y se me acaba el tiempo, pero tengo que hacer otra pregunta. Dale. Y esto creo que va a quedar pendiente, porque creo que faltó hablar de esto. Pero espérate. Dale. El otro tema importante es, la ley de la reforma del 2017 permitió que la gente pudiera sacar el 25%, retirar el 25% de su ahorro, y la ley decía, digamos, que este 25% tenía que devolverse con más trabajo, o sea, para no afectar, para no achicarle la pensión a las personas, ok, yo saco un 25%, pero trabajo 5 años más para poder, digamos, tener lo que debía tener como pensión. Correcto. Ahora se está queriendo hacer una reforma también a eso. De hecho, ya se hizo en ya términos se de hizo. que no hay que devolverlo, no hay que tener 5 años más. Ojo, hay una... Solo hago una aclaración Sí. y lo voy a decir lo más rápido que puedo porque es un tema importante. Hubo una reforma en julio y lo que tú decís es cierto, parcialmente. Hubo una reforma en la que cierto grupo de personas no van a tener que reintegrar esa plata. Y los que no lo van a tener que reintegrar son aquellos que al llegar a la edad de jubilación no tienen como mínimo 25 años cotizados, que es lo que te habilita para recibir una pensión por vejez. Entonces, el requisito ha quedado vigente para los que tienen derecho a pensión por vejez, pero aquellos que al llegar a la edad legal lo que iban a recibir es el saldo de su cuenta porque no cumplen el requisito para pensionarse, la reforma aprobada en julio de este año lo que les habilita es que a ese grupo de personas se les pueda devolver el saldo sin que tenga que diferir 5 años el goce. Okay. Y para aclarar también, porque hay gente que se puede equivocar, sin duda esto no es fácil, no es que se restituya a la AFP, no, se restituye, a su propia cuenta. A su propia cuenta personal. Correcto. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? No me queda nada. Un minuto, solo un minuto para despedirnos, que tenía un montón de otras preguntas, digamos, ¿cierto? Etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias, René, por estar esta noche. Al contrario, gracias a ti, Nacho, y gracias a los televidentes. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana creo que vamos a tener alcaldes mañana, porque este problema de los FOE se está volviendo bastante grande. Pasen muy buenas noches.